Buenas tardes a todos. Esta es nuestra tercera charla de la tercera temporada de Divulgadores del Misterio en Charlas en el Bar Negro. Hoy tenemos a Aldo Linares, un amigo de la casa. Pertenece al grupo ECTA, pertenece también a la Federación de Estudios, Asociación de Estudios Espirituales de Madrid. Y bueno, uno de sus hobbies y aparte profesión es la música. Como creo que ya le conocéis de otras veces, no hay mucho más que decir, mejor escuchar. Gracias. Así que vamos a escuchar. Pues, primero, muchas gracias a todos por venir, siendo un sábado con tan buen tiempo y con tantas cosas por hacer. Para mí es bonito estar aquí nuevamente porque primero soy muy fan de Divulgadores, me gusta mucho lo que hacen, la manera en que lo hacen, y porque creo que también es una manera de acercar el mundo del misterio sin ese oscurantismo que a veces parece que se protege porque parece que es un buen negocio. Y a mí me gusta mucho que el misterio sea directo y cercano, porque en realidad todos somos parte de ese misterio, todos tenemos ese misterio. Y ese misterio es tan misterioso que no somos conscientes de que justamente tenemos ese misterio nosotros mismos. Entonces, pues estar aquí es parte justamente de poder compartir con vosotros algo que para mí es importante, algo en lo que creo, algo en lo que también creyendo me hace plantearme el uso constante de la razón, el uso constante del raciocinio y el uso constante de la crítica porque es necesario. Este tema de mediunidad y equilibrismo lo he visto así porque pensaba que la mediunidad de por sí es como una puerta con un manojo de llaves. Y hay algunas llaves que son muy bonitas, pero que no sirven para nada. Y a veces la puerta tiene una cerradura que está muy dada de sí también. Y a estas alturas tampoco es baladí tocar este tema, porque ya puesto, como decía María José, estoy metido en EPTA, soy parte de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, pues visto desde fuera sería parte de ese tipo de gente que entra en esa tipología como de raros, extravagantes, excéntricos, locos, vagos, lo que se puede englobar dentro de este aspecto, ¿no? Cuando se habla del misterio siempre se tiende a pensar, sobre todo cuando se tiende a anularlo, que la gente que está metida en ello pues es gente que patina un poco. Y no es así, no es así. Prueba de que no es así, y me gusta decirles que, por ejemplo, viéndose a vosotros, no estoy viendo gente que tenga Saturno en la cabeza, que esté delirando, que esté pensando que mañana nuevamente se va a cumplir la profecía maya. Y es así, y también me gusta decir que, por ejemplo, estamos aquí, vamos a hablar de mediunidad, y no voy a decir eso de esto está lleno de espíritus, porque las cosas son como son. Y como son, siempre tienen un orden, entonces en ese orden vamos a intentar pues hablar un poco de esto. No he traído ningún guión ni nada por otra sencilla razón, porque de lo que voy a hablar lo voy a hacer, y creo que es una lección que he aprendido últimamente, aunque me gusta escribir para que no se me vaya a la cabeza y no me vaya por los cerros de Úbeda, intento escarbar en mí mismo para que lo que yo os diga sea honesto y sincero. ¿Por qué? Porque vosotros os tomáis el tiempo de venir aquí, os tomáis el tiempo de montar todo esto, y creo que la mejor manera de retribuir por mi parte es siendo honesto y compartiendo lo que sé y lo que siento. Y hoy es un día un poco especial, ¿por qué? Porque la mediunidad y el equilibrismo son dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, ¿por qué? Porque se habla de mediums, sensitivos, pero hablar de eso es un terreno un poco peligroso. Es un poco peligroso porque hay una cosa importantísima, ese equilibrismo que vemos aquí, porque el primer equilibrista que tiene que ser con todo esto es el que se dice medium, el que se dice sensitivo, el que presume que lo siente o intuye que lo siente o sospecha que lo siente. Aunque, como vamos a ver en algunos momentos, pues hay gente que hace equilibrismo, hace de todo, gimnasia con todo esto y parece que le va bien, parece. La mediunidad a lo largo del tiempo siempre se ha visto como esa especie de fantástica capacidad que permite que alguien pueda tener contacto con otras realidades, con seres espirituales, con ángeles, con... llamémosle como queramos.
y que es una capacidad que al parecer traspasa los límites de lo imaginable, traspasa los límites de lo matemático, traspasa los límites de todo. Como si lo matemático, por ejemplo, no fuese mágico, es absolutamente mágico, es absolutamente especial. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es realmente la mediunidad? ¿Por qué hablamos de mediunidad? Si nos apartamos un poco del cliché de... Imaginaros, o sea, que estoy con una túnica, tengo una estrella aquí en la cabeza, una cosa que lanza luces, rayos gamma para que todos entréis en un estado delta en el cual vamos a conectar con los seres, el conde no sé cuántos, y independientemente de todo eso, a estas alturas me gusta decir que la mediunidad es una cosa absolutamente fisiológica, lógica y normal. Normal. Claro, normal, pero alguien puede decir, pero estamos hablando de conectar con seres que no se ven. Pero bueno, afortunadamente, y sospecho que como está avanzando la ciencia, algún día todas estas cosas que para nosotros son misterio, para la psicología, van a tener una explicación absolutamente lógica y racional. Lo que pasa es que, como bien nos gusta, pues le ponemos un poco de misterio, porque es bonito, y porque hay que ponerlo. Pero de ahí a dejar que las cosas se vayan de madre hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los sentidos levantan vuelo. ¿Y qué pasa cuando los sentidos levantan vuelo? Que si no están bien temperados, se van a los cerros de Úbeda, como a veces me pasa a mí cuando no preparo las cosas bien. Y en el caso de la mediunidad, cuando he dicho que es una cuestión fisiológica y lógica, pasa porque realmente muchas veces el estudio de estos fenómenos, de esta casuística, o como queráis llamarla, se queda simplemente en el punto folclórico de pensar que hay alguien que conecta con algo. Pero hay más cosas. Hay una especie como de interacción en el propio ser que experimenta eso, que hace que lo aparente y lo que no lo es se junten. Es difícil explicar qué pueden sentir los médiums o los sensitivos. Yo prefiero decir sensitivo a medium porque medium suena como doctor honoris causa, como su señoría. No, parto de la base que el medium es cualquier persona, como cualquiera. O sea, no es un ser especial, ni es un ser para idolatrar, no, esas son tonterías. Hay gente a la que le conviene que sea así, y sobre todo a los cantamañanas que se dedican a decir que son mediums, y a los cantamañanas que se dedican sobre todo a jugar con los sentimientos y el bolsillo de la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso no es mediunidad, eso es pues ser ladrón, simplemente, ser ladrón. Pero volvamos. Lo aparente y lo no aparente se unen. ¿Por qué? Porque en una persona, imaginemos, por ejemplo, Fede, que está detrás de la cámara. Fede, que en este momento está con la camiseta de Richard Pryor. Pues Fede, de repente un buen día descubre que empieza a sentir algunas cosas que no sabe cómo explicar. Primer problema, cuando alguien no sabe cómo explicar algunas cosas que siente, de por sí genera una especie de vacío con el exterior. Inconsciente primero, inconsciente. ¿Por qué? Porque claro, me está pasando algo, pero si me está pasando algo es algo físico, es mi organismo, o no será esto que me está empezando a patinar, o no será que soy tan débil emocionalmente que tengo que forjarme un arquetipo para creerme. Pero todo eso empieza a tener efectos físicos también. ¿Por qué? Porque de repente cuando alguien empieza a sentir estas cositas, resulta que tiene pequeños dolores de cabeza, bajadas de temperaturas, desajustes estomacales. ¿Por qué? Porque todo se une. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy clara y muy sencilla: las ideas, los sentimientos, las dudas, los temores, todo nos activan completamente. O sea, no solamente activan nuestro punto subconsciente, sino traducen ese subconsciente en lo que somos. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato que tenemos. Y la mediunidad, en el caso que se desarrolle en determinadas personas, porque no vamos a dar por sentado que se desarrolla en todos los que dicen que son, nuevamente, o sea, voy a ser muy pesado con esto, pero es así, tiende también a manifestarse en aspectos físicos que están absolutamente conectados con la psique, con la emoción, con lo que queramos llamar, pero que se manifiestan. Hay muchos casos de niños, por ejemplo, que, claro, o sea, todos hemos podido tener amigos imaginarios de pequeños, todos hemos sentido cosas de pequeños, y a todos nos han metido en la cabeza que esas eran cosas de niños. Pues no. O sea, hay cosas que, si alguno ha tenido un caso, hay cosas que un niño materialmente no puede saber, o que no puede intuir, pero que de repente, ¡pum!, ocurre. Esas cosas
bien pueden ser o no manifestaciones mediúmnicas en algunos casos. Bien pueden ser o no estados de sensibilidad, digamos, potenciados que pueden llevar a acceder a algo. Digo o no, bien o no, ¿vale? Pero cuando tenemos a una persona que está experimentando esto, un niño, por ejemplo, ya esa forja de preguntas, esa forja de dudas, esa forja de inseguridades, empiezan a calar poco a poco en él, poco a poco. Entonces es la primera piedra de lo que va a ser después de un tiempo, si sigue o no sigue, si se sigue manifestando esto o no. O si de repente aparece un señor y le dice que todo eso es un invento de su cabeza y que la infancia con la pubertad desaparece, que es otro gran error. Pero bueno, en toda esa mezcla parece que hay una estructura que da un sentido a todo ese caos. Y es una estructura de sentidos en realidad. Hay muchos sensitivos, muchos mediums que dicen que a medida que se va forjando esto desde la primera piedra de la infancia, que no siempre se manifiesta en la infancia, o sea, se puede manifestar, por ejemplo, no sé, en este momento, de repente Marisa puede estar mirando y algo ocurre. ¿Por qué? No lo sabemos, pero lo sabremos algún día, estoy seguro que sí. Pero toda esa estructura de sentidos se van conectando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú me estás mirando en este momento. Tú me miras y te haces una idea de cómo soy yo. Vestido de negro, cabezón, con la garganta un poco tomada por el resfriado, vale. Todo eso, tu percepción física, te está generando también una lectura mental de cómo soy, de cómo estoy hablando, porque puedes pensar, habla de esta manera, con lo cual tiene esa manera de hablar, quizás sea así. Y todo eso te está generando por dentro mecanismos que tus sentidos están haciendo así. Tus neuronas se van activando, todo eso se va activando. Y puede que en algún momento determinado tú pienses algo que es exacto a como soy yo, sin que tú hables mucho conmigo ni nada, y que sea absolutamente exacto. Tu intuición entra en juego, tu trabajo mental entra en juego, tu cálculo mental entra en juego, el cálculo de probabilidades emocional y mental que tú tienes entra en juego, todo se activa. Y con un medium pasa lo mismo, con un sensitivo pasa lo mismo. Lo que pasa es que, como nos sabemos que en la primera piedrita, ocurre en caos. No sabes por qué tienes ese bombardeo de ideas, no sabes por qué tienes ese bombardeo en el cual tus sentidos hacen esto o lo otro. De repente dices, claro, si a mí me gusta dormir, ¿por qué no duermo tanto como antes? ¿Por qué siento, por ejemplo, que tengo una especie como de ansiedad de decir algunas cosas y de repente cuando las digo ya no las siento? Puede ser mediunidad o no, porque también puede ser el maravilloso mundo de las patologías, que eso hay que tener mucho cuidado y que abundan muchísimo. Pero hay una estructura de sentidos que se activa, sí. Hay una estructura de sentidos que hacen que en un momento determinado nos sintamos todos, porque voy a partir de otra base, todos podemos tener grados de ser sensitivos o de ser mediums, todos, porque a todos en un momento determinado nos ocurren cosas así. No es una varita mágica, no es una bendición, no es nada, simplemente es un estado, no diría ni siquiera una capacidad, es un estado. Un estado en el cual se puede tener también un poco la tentación de creer que uno puede ser eso, un oráculo, que puede ser un visionario, que puede ser una persona que está dotada de herramientas que son tremendas, son última tecnología. Pues no, tampoco es así. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que yo soy medium, que soy sensitivo, pero para dibujar soy un 0 a la izquierda. Puedo decir que soy medium o sensitivo, pero si de repente, la camiseta de Richard Pryor que lleva Fede, si no tengo mucha idea de hablar inglés, digo Richard Pryor o Richard, con lo cual el medium no es un ser especial ni nada, es simplemente un ser humano con un estado. Y como somos humanos, y como somos tan bestias a veces, pues pensamos que si somos mediums, somos oráculos, somos visionarios, tenemos una cosa especial. No. La primera piedra que se pone, sobre todo si tenéis a alguien o conocéis a alguien que está un poco así o lo sentís, es primero la percepción. La percepción de dos cosas. Primero de la humildad
de que no eres ni Mandrake, ni eres Houdini, ni eres... voy a ser un poco malo, ni eres Rappel 4.0, ¿vale? ni la bruja Lola, ni la túnica que anda sola y que come pan rallado. No. O sea, la percepción, la primera que tienes que tener es la de la humildad. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa sensitividad, si tú eres medium, eres la primera persona que vas a decir, ¿de dónde rayos sale todo esto? ¿Qué rayos es esto? O sea, por mucho que haya un sensitivo, por mucho que haya un medium que sea consciente de su estado, es muy complicado y muy difícil que pueda explicar realmente qué es eso. Muy difícil, muy complicado. ¿Por qué? Porque eso solamente se puede explicar con hechos. No hay un fondo teórico en el cual uno pueda decir, no, es que yo soy así porque soy así, 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 así. No hay. Y en esa percepción es donde empieza todo ese trabajo que, por ejemplo, el niño tiene que tener, la observación que hay en el mundo. Cuando uno se da cuenta que de repente sus ojos miran para adelante, miran para aquí, pero están mirando aquí detrás, aunque no pueda ver lo que hay, pero lo está mirando, todo cambia. Y te cae una mano así en la cabeza, porque resulta que no eres capaz de controlar lo que tienes. No eres capaz, percibes. Y luego te pones a observar todo eso, porque dices, uy, es que si de repente hay una persona ahí, pero esa persona no está, y me está diciendo algo que de repente, por ejemplo, tú, tiene que ver contigo, y a ver cómo se lo digo, porque es que, claro, si se lo digo, él me parte la cara porque me estoy inventando algo, pero si lo que le estoy diciendo es verdad, cuidado, porque aunque lo que este me ha dicho, yo estoy escuchando y se lo digo a él sea verdad, ¿no será que igual yo estoy viendo eso, está mal de la cabeza y yo también? ¿O no será que hay algo aquí muy raro que no tengo ni puñetera idea de qué es, pero que me está usando? Hay que observar. Y no fiarse nunca de nada. Porque después de la percepción y de la observación, siempre viene la proyección, siempre viene ese punto en el cual el niño, de repente dice, uy, es que yo sabía que mi compañero se iba a caer, porque me lo ha dicho tal persona, y entonces va proyectando, va soltando a todo el mundo, porque se siente hiper maravilloso, se siente como que tiene que contarlo, tiene que decirlo. Después que se pasa a esa etapa, que es como el acné juvenil, en el cual uno intenta taparlo todo el tiempo, pero luego asumes pues, que tienes granos y no hay otra cosa, pues viene un poco el punto saludable en el cual tú proyectas otra cosa, que tiene que ver con la humildad. O sea, si tienes esto, lo tienes para algo. Esta es una apreciación personal, pero en mi caso es así. O sea, yo creo, por una cuestión de dignidad, que cualquier persona que tiene esto, como gratis lo recibe, gratis tiene que darlo. Lo pienso por dos razones básicas. Primero, porque en esa proyección de sentir, si tú sientes que tienes que usar eso, úsalo para ayudar. O sea, ¿por qué? Porque a ti se te ha dado por algo. ¿Para ayudar cómo? Pues, amigo, eso te lo tienes que buscar. Porque la historia, lo sencillo sería poner gran consulta Mo 48. Pues, ¿qué pasa cuando de repente el dinero va entrando y de repente tú no sabes hasta qué punto lo que estás haciendo está bien o mal? Y hasta qué punto tienes que estar condicionado a dar resultados a la gente que te está pagando. Eso es un problema. Y luego también por una sencilla razón. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, el medium y el sensitivo tienen que tener una vida tal cual en el cual se desenvuelven de manera normal, con lo cual pueden seguir haciendo lo suyo sin ningún problema. Y de todo eso, después de plantearse todo eso, esos problemas éticos, morales, ese caos, viene la contemplación final. Y la contemplación final pues es la tranquilidad de saber que uno está haciendo algo, nada más. Y saber que pues observando y haciendo se va avanzando. ¿Por qué? Porque justamente en esa contemplación es cuando empiezan a ocurrir las cosas interesantes. ¿Qué es lo interesante de la mediunidad? De ser sensitivo. El aprender, nada más. ¿Y cómo aprendes? Pues ayudando, estudiando, analizando, siendo así contigo mismo y descubriendo que efectivamente hay algo que va más allá de toda del pensamiento mágico que rodea estos temas. Y es la utilidad.
Es la utilidad, simple y llanamente la utilidad. Porque claro, el arquetipo se confronta con la sensibilidad, claro, o sea, todos somos arquetipos con patas. Todos somos usos y costumbres, y todos somos creencias y esperanzas. Entonces, en un momento determinado, sentir, canalizar, proyectar, lo que sea, como queráis llamarlo, pasa también por el estudio de uno mismo, de verse frente a los demás. Claro, resulta que el niño ha crecido con sus piedritas y ahora es un señor y dice, pues voy a hacer algo con esto, ¿no? Porque, claro, si así no es tan bonito como se supone que es, porque no siempre te puedes dormir bien, porque a veces lo pasas mal, y porque si no investigas en esto y no te pones tus buenas piedras, pues vas a ser como estos que de repente están así y ¡uy! El espíritu ha venido, ¡uy! Y pues sale Carlos Jesús y toda esta gente. No. La lucha con los arquetipos se confronta primero con el conocimiento de uno mismo, que es lo más complicado y es el mayor misterio. ¿Cómo se confronta ese arquetipo de uno mismo? Pues primero pensando que si el medium es tal, si el sensitivo es tal, el primer enemigo que tiene es el mismo, y el más bestia. El más bestia, porque sobre todo ocurre que hay momentos en los cuales si empieza a haber pequeños resultados, si empieza a haber pequeños aciertos, siempre la gente va a intentar decir o recordar que efectivamente tú dijiste una cosa y era así. Y si el sensitivo, el medium no afina y no sabe ajustarse bien el cinturón, el pecho le comienza a crecer y empieza a creerse alguien especial y sale el arquetipo, empieza a cambiar todo y empieza a trabajar con arquetipos también, porque hay un punto importantísimo en esto que me gusta también decirlo. Hay una cantidad hiperbestia tremenda de pseudomediums, pseudosensitivos que trabajan a la gente con arquetipos. Porque es muy fácil, por ejemplo, decirte, tú eres una buena persona, se ve que eres una persona con sueños, se ve que eres una persona discreta, se ve que eres una persona que piensas antes de decir algo, y se ve que tú vas razonando mucho lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque quieres tener cierta seguridad en las cosas, porque tampoco quieres a la gente exigirle muchas cosas. Entonces la gente puede decir, uy, me ha dicho todo eso, claro, pero eso es muy sencillo, porque las herramientas que usan la mayoría de los sinvergüenzas que hacen esto es ver a la persona, ver cómo habla, ver cómo titubea, los gestos y todo esto para hacer un identikit, que lo hace la policía y que lo hace mucha gente. Solamente que pues, los policías lo hacen con la porra en la mesa y los otros lo hacen con Z reticulí y el transbordador no sé cuántos. Pero es eso, o sea, considerar el arquetipo es necesario tanto para quien siente esto como para quien se enfrenta a esto y para quien lo investiga también. Para los investigadores también es importante trabajar los arquetipos, no solamente quedarse en el umbral de la información. ¿Por qué? Porque, como decía mi abuela, las caras vemos, corazones no sabemos, y cada caso es distinto. Y en la mediunidad también cada caso es distinto, por una sencilla razón, porque aunque hay arquetipos en los que se puede medir, en la letra pequeña y el agujero más pequeñito es por donde se escapa todo el aire. Y es importante sobre todo situar este tipo de fenómenos, y en realidad muchos de los fenómenos que tienen que ver con la parapsicología, como de estados también un poco aislados, para poder analizarlos dentro de un contexto global. O sea, hay que hacer, digamos, reglas y normas, pero de estudio de análisis científico, sí, pero teniendo también en cuenta que se trabaja con material sutil, y el material sutil es muy caprichoso, muy caprichoso, muy caprichoso. Si tuviese que pasarnos algo con el otro lado, entre comillas ahora, ocurriría, y da igual si yo digo que ocurra o no ocurra, o que tú lo dices o tú lo dices. Si va a ocurrir algo, va a ocurrir. Y es tal cual como la muerte o como cualquier otra cosa. Si tiene que pasar, pasa. Y nos toca a todos. Por eso es que en todo esto el equilibrio es importante, pero también es importante manejar la intuición como una herramienta de defensa. Pero también empezar a trabajar la intuición como una herramienta real. Cuando digo que todos tenemos ese punto de mediunidad, ese punto de ser sensitivos, lo digo porque en todos está esa esencia mágica que es la transformación y la intuición. Todos tenemos intuición, todos tenemos esa capacidad de aislarnos en el pensamiento y en un momento determinado hacer que ese pensamiento sea el centro de todo y que ese propio pensamiento nos mueva y nos haga hacer las cosas más increíbles posibles.
O sea, ¿a cuántos nos ha ocurrido que de repente con un pensamiento hemos dicho, ostras, pues si yo no era capaz de hacer eso, ¿cómo lo estoy haciendo? O yo no era capaz de poder decir eso y de repente lo he dicho. O yo no era capaz de expresar un sentimiento y con una sonrisa lo he demostrado. O sea, todos tenemos ese punto, todos tenemos ese punto. Lo que pasa es que no conviene decir que todos tenemos eso porque se desbaratan chiringuitos, se desbaratan mitos y sobre todo se desbaratan malas interpretaciones de algo que es natural, que es muy natural. Se puede caminar a ciegas en esto, pero es que caminamos a ciegas durante la vida por todo lado, o sea, estamos yendo a ciegas constantemente, o sea, ¿cuántos de nosotros, y siempre me gusta decirlo y siempre lo diré, o sea, ¿cuántos de nosotros nos vemos realmente bien en el espejo todos los días? Yo en mi caso por lo menos no. O sea, ¿cuántos realmente tenemos el conocimiento de lo que somos? O sea, ¿cuántos realmente decimos nuestro nombre sintiendo que es nuestro nombre? O sea, a mí, por ejemplo, mi nombre Aldo no me dice nada. Me suena marca como de tuercas o algo así. Pero claro, me pongo a pensar todo lo que tiene eso, ¿no? O sea, toda la historia que tiene detrás, todo el contenido que tiene, todo el continente que puede dar, todo lo que puede generar cuando alguien lo dice, o como cuando mi madre me lo puso. Entonces, nos perdemos la mitad de las cosas. Y todo eso tiene que ver con nuestra intuición. O sea, toda esa magia que buscamos muchas veces en el exterior o mirando al cosmos, la tenemos dentro. Lo que pasa es que somos incapaces de activarla. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que somos algo pequeño. Y no es así. Por eso es que luego cuando ocurren cosas como decir que alguien tiene una capacidad determinada, decimos, no. Pero porque somos los primeros en negarnos. Si nos comparásemos con el hombre de hace 300 años, pues ya veis. O sea, si un hombre de 300 años nos viese ahora, diría, uy, este es raro, está embrujado, este es un hechizado. Pero tenemos la soberbia de pensar que nosotros ahora no podemos hacer lo mismo, que no tenemos esa capacidad de hacerlo. Caminamos a ciegas, sí, pero tenemos la intuición. Y tenemos la intuición de preguntarnos muchas veces qué es lo visible, qué es lo invisible, qué es lo que nos ocurre, qué es lo que está ahí. De repente escuchamos un ruido y giramos la cabeza. Y podemos pensar que puede ser algo que se ha metido en casa, pero también podemos pensar, uy, ¿y si es algo, y si es un fantasma, y si es un espíritu? Todos tenemos eso. Pero también tenemos ese punto, como decía hace un rato, ¿no? De pensar, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Esta cara, o sea, ¿qué es eso que me mira en el espejo? ¿Qué soy yo? O sea, y es real, o sea, ¿qué es eso tan maravilloso que soy yo, que se mueve? No soy consciente por qué me muevo, no soy consciente por qué hablo, no soy consciente por qué digo cosas, y sin embargo lo estoy haciendo. O sea, el mayor enigma soy yo mismo. Todos somos el mayor enigma. Entonces, ahí estamos. Y todos podemos tener ese punto de ser sensitivos en el cual podemos conectar con eso. Y os aseguro una cosa, a la mínima que se abre la puerta de uno mismo, se abren varias puertas de los sentidos de uno mismo. A la mínima. Vuelvo a decir, yo miro para aquí, os veo delante. Que no vea detrás no significa que está esto. Está, lo que pasa es que no lo veo. Y esto tiene una forma, tiene un sonido. Y si yo me callo y hago así, ¿veis el sonido? No, veis el contacto. Pero el sonido no lo veis y está ahí. Lo pillamos todos. Así que hay que prepararse. Y hay que prepararse también de una manera un poco romántica. ¿Por qué? Porque la mediunidad y todo esto, digamos que muchas veces se ha cargado de ese halo, no de romanticismo, sino de culebrón. Pero el romanticismo es importante, ¿por qué? Porque cualquier persona que sienta esto, cualquier persona que tiene la... Y no voy a decir la suerte porque no es una suerte, sino que simplemente la situación de que le ocurre, debe tratarse con cariño, debe tratarse con cuidado, debe tratarse con mimo. ¿Por qué? Porque cuando uno activa esas puertas también, que no lo hacemos, cuando se activan esas puertas, empiezan también a suscitarse cosas que no pensábamos. De repente empezamos a hacer planes y planos que son completamente distintos a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. De repente empezamos a utilizar una especie de geografía emocional, sentimental y racional en la cual podemos hacer esquemas que antes no podíamos. De repente nos damos cuenta que podemos ser más resueltos, más exactos con algunas cosas que eran nuestro punto débil. Y que al mismo tiempo podemos observar no solamente un punto, sino dos. A veces decimos, ¿no? Que hay gente que solamente puede pensar una cosa, que no puede pensar en dos cosas o no hacer dos cosas a la vez. Pues no, sí se puede. Pero es una cuestión de educación.
no hay una varita mágica y, como os decía, no es un manojo de llaves. Cada uno es la propia herramienta. Cada uno tiene en la mente y en el sentimiento la materia prima, pero depende de cada uno. Y depende de cada uno que en ese momento determinado en el cual uno dice, pues yo siento, me pasa, creo, o simplemente quiero tener la posibilidad de arriesgarme a ver si siento, pues dar el salto, como en todo. Cuando Fede se enamoró por primera vez, decidió, pues, le digo o no le digo, le digo o no le digo. Si Fede no hubiese dado el salto al vacío de decirlo, probablemente no habría ocurrido algo. No digo si salió bien o mal, pero no habría ocurrido. Si nosotros no activamos ese punto de dar ese salto al vacío, que en realidad es dar el salto al vacío dentro de nosotros mismos, o sea, dejar de pensar que el corazón está aquí, que está aquí todo para saltar y que se caiga todo por dentro o que se vaya para arriba, no se activa nada. Si yo digo en este momento, cuerpo, muévete, cuerpo, muévete, pues está bien. Pero si doy el salto al vacío de hacer así, el cuerpo se mueve y cambia todo. De repente, si me leo, ya veo un poco más. De repente veo las botellas que no veía que están ahí al fondo. Es igual, con esto es igual, con la mediunidad es igual. Siempre con humildad. O sea, vas a dar el salto al vacío. Pero si tienes ligeras sospechas de que hay algo que no anda muy bien en tu cabeza, pregunta. Si tienes ligeras sospechas de que puedes tener algunos problemas emocionales que desencadenan otras cosas, pregunta. No pasa nada. Y si te llaman loco o te llaman iluso, pues es lo menos que te pueden decir. O sea, ¿qué más da? Ahora, en este punto, podemos pensar, vale, estamos hablando de medios, estamos hablando de todo esto. Yo al principio dije que esto podía o no estar lleno de espíritus. Claro, está el otro lado. Está la antenita, que es el medium, que es simple y llanamente un instrumento, no es otra cosa, simple y llanamente un instrumento, un teléfono. Por eso es que, vuelvo a decirlo, o sea, no es un ser especial ni nada, simplemente es un teléfono de conexión. Un teléfono que tiene que estar bien para que la comunicación pueda ser buena, que no tiene que ser un teléfono con escuchas, porque no hay peor cosa que un medium cotilla, no hay peor cosa, porque además el medium cotilla siempre acaba haciendo esto. Cuéntame, porque es que yo quiero saber qué ha dicho el espíritu, porque, no, cuidadín, ¿qué más te da? O sea, ¿qué más te da? Si tú sirves para eso, sirves simplemente para ser un canal, nada más. Un buen medium es un canal, nada más. Y es un canal que tiene que estar limpio y afinado, nada más. El resto es ego. El resto es ego. Y el ego, lo único que sirve en estos casos, es pues eso. Para que uno tenga las uñas muy limpias de estar haciéndose así todo el rato, nada más. ¿Pero pueden estar entre nosotros? Pues sí. Sí pueden estar entre nosotros. Si hay un canal y estamos aquí, si yo estoy viendo a Fede, si estoy viendo a Marijós, estoy viendo a Marilia, estoy viendo a todos, ¿por qué no puede ser que otras realidades estén aquí con nosotros? A fin de cuentas, estamos aquí, dentro del Bar Negro, fuera en la calle hay gente que está caminando, no la estamos viendo, pero está caminando. Y es gente que está caminando con historias, con miedos, con alegrías, que puede estar quizás sudando en este momento, yéndose rápido, con sueños, o que de repente quizás hay alguno que está intentando venir aquí, no sepa cómo llegar, y diciendo, ¿cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? Del mismo modo que un espíritu busca a veces a un medium, un espíritu, una entidad, lo que queráis llamar, un medium, un sensitivo, lo busca ¿para qué? Para justamente decir algo. Igual, ¿tendrá explicación? La tendrá. La tendrá seguro. ¿Cuándo? Pues vamos a ver. ¿Que nos enteraremos? Seguramente que sí. Manipulado también. Pero bueno, en todo eso, en toda esa interacción hay cosas bellas. Hay cosas bellas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se decide hacer algo con todo esto y se afina y se consiguen cosas que hay que limpiar mucho para quitar el polvo y la paja, pues también se descubre que hay muchas rositas alrededor, que hay muchas cosas. Y el medium tiende muchas veces, cuando empieza, el sensitivo cuando empieza, a engolosinarse con todo eso, a pensar que es tan maravilloso que se fascina. Y ese es otro de los riesgos. Aparte del ego, el otro de los riesgos es la fascinación. Fascinarse uno mismo pensando que todo esto es maravilloso, que todo esto tiene que ser constante, que tiene que ser todos los días, que tiene que utilizarse todo el tiempo, y no es así. No es así. O sea, una regla de oro que se dice muchas veces, ¿no?, para estas cosas, es que si uno tiene esto, si uno atraviesa esta situación, lo primero que tiene que hacer es priorizar su propia vida. O sea, si Javi, por ejemplo, es sensitivo,
pues Javi no va a estar las 24 horas del día diciendo, es que sensitivo que soy, ¿cuántos espíritus hay aquí? Voy a trabajar con ellos todo el día. No, porque por algo tienes tu vida, tu trabajo, tu familia, tus obligaciones, y tú primero. O sea, el medium tiene que trabajar primero para sí mismo, pero trabajar para sí mismo, no trabajar con la mediunidad para sí mismo. Ya os digo, esto es mi punto de vista. Hay gente que lo respeto, que trabajan de otra manera y que cobran, todo eso, pues vale. Pero como me ha tocado hablar a mí, pues yo digo lo que... Entonces, hay que saber pasar eso, porque hay que saber comprender que hay que ser y estar en esto. El medio tiene que ser y estar, el medio tiene que ser fondo y forma, tiene que ser genio y figura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el recipiente de todo eso, es el recipiente de ese punto tan deslumbrante de contacto entre lo que no está y lo que está. Y en el fondo es el recipiente también de un camino que es el camino personal. Que un sensitivo y un medium evolucionan con esto, pues no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Esto no es una garantía de que vayas a ser mejor o de que seas una buena persona. Tú puedes ser un absoluto patán y atravesar esta situación. Y puedes atravesar esta situación y resulta que te vas a seguir quedando siendo un patán toda tu vida. ¿Por qué? Porque es una cosa que tú tienes, pero el trabajo es tuyo. Si tú sabes leer todo eso, si sabes leer entre líneas, si quieres leer, sabrás hacer algo. Por eso os decía al principio, o sea, lo que gratis te da, dale, úsalo, ayuda en la medida que puedas, pero tú eliges. Y tú eliges ¿por qué? Porque claro, al final de cuentas en nuestra cabecita se juntan muchas cosas y nos hacemos tal lío con todo que al final, claro, llegado a este punto pensamos, vale, pues yo estoy hablando de esto, pero os he dicho tantas cosas mezcladas, pero ¿por qué? Porque todas esas cosas mezcladas es la mediunidad. Es la mediunidad, es así. O sea, lo que estoy intentando reflejar es lo que puede sentir alguien que tiene todo esto. No lo digo por mí, sino lo digo por muchos sensitivos de verdad, serios, que claro, cuando te dicen es que estoy hecho un cuadro, es que estoy hecho un lío, te lo dicen de tal manera que es como algo hay, o sea, algo ocurre, hay un cortocircuito que tiene que ver ya con cuestiones morales, con cuestiones éticas y sobre todo con cuestiones filosóficas también. O sea, aunque esto es una cuestión orgánica, racional y tal y cual, hay un punto muy filosófico en todo esto. ¿Por qué? Porque, claro, vamos a ver, o sea, te planteas, me está pasando esto, que no es lo mismo decir tengo dermatitis atópica o decir tengo un cólico o me siento mal. No, es una cosa que es un poquito más invisible, fisiológica también, pero invisible. Pero claro, es más farragoso, es como trabajar con cortinas. Y entonces vuelves a eso, ¿no? Dices ser y estar, genio y figura. Y entonces es volver a ser y volver a estar. Es una vez y otra, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. La cabeza emite, la cabeza emite y a la cabeza recibe, la cabeza emite y la cabeza recibe, el corazón igual, las manos, la boca, los ojos, todo se interactúa, es como un feedback, como una realimentación. Y en todo eso siempre tenemos la sensación del temor, ¿no? De decir, claro, o sea, ¿qué gano en todo esto? O sea, ¿qué saco de todo esto? ¿Y qué pierdo con todo esto? Me estoy haciendo tantas preguntas, me estoy sintiendo así, creo que puede servir, creo que no puede servir, me pueden tomar por loco, pero también puedo pensar, ¿qué hago con esto? O sea, me da miedo. El miedo es otro de los enemigos, además del ego, de la fascinación, el miedo es otro de los enemigos de todo esto. Y yo no me debería decir solamente de la mediunidad y de los sensitivos, sino de todo, de todo. ¿Por qué? Porque el miedo lo único que nos hace es dar el poder que tenemos. Si yo tengo miedo, o sea, por ejemplo, si tú me miras con miedo, y tú me miras con muy mala cara y enfadada, y yo tengo miedo, tú ya has ganado la partida. Y si encima me sueltas, te voy a hacer un mal de ojo que te vas a enterar. Olvídate. Ya está hecho, está hecho. ¿Por qué? Porque la batalla está ganada. Da igual que sea el mal de ojo, como el ajo vengador o la calabaza sangrienta, lo que sea. Si yo te miro a ti con ese odio y te veo débil, tú ya me has dado tu poder te entregas en la debilidad. Entonces yo ya me voy a montar una historia tremenda con
culebras, sapos, calaveras y todo lo que quieras y te he ganado, te he ganado, te he ganado. Pues es eso igual, en esto es igual. Temer es ceder el poder. El sensitivo que teme es el primero que se convierte en pasto de su propia psique, de los temores, de llamadas entidades que pueden intentar aprovecharse de la situación, pero también se vuelve, digamos, víctima de la inopia. Tener miedo es ser inmóvil, y eso es lo peor que nos puede pasar a todos. Porque, como decía hace un rato, ¿no?, el lanzarnos al vacío, todo esto es muy simbólico, pero como sé que sois centrados, sensatos y racionales, pues sé que vais a saber leer entre los símbolos. Porque la mediunidad no es otra cosa que lanzarse, sumergirse, flotar e ir a la profundidad para luego salir. Es un ciclo constante. Es un ciclo constante. Y es un ciclo de limpieza. Es un ciclo de limpieza. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que eres un pringado, pero que te pasa esto, y eres consciente que sigues siendo un pringado, pero te pasa esto, pues ya no haces esto ya mucho. Ya te das cuenta que no, que la vida sigue, que por muchos espíritus que tú veas, tienes que ir a comprarle el pan, y para comprar el pan tienes que tener dinero, y para tener dinero tienes que trabajar. Entonces ya te das cuenta que hay algunas cosas que cambian. Pero al mismo tiempo te vas sumergiendo y vas encontrando cosas de ti mismo, como decía hace un rato, ¿no?, que te llaman la atención. Te planteas determinadas situaciones éticas tuyas, situaciones morales tuyas. Te planteas tu relación con los demás de una manera distinta. Te planteas tu relación con la vida de una manera distinta, porque al final de cuentas, claro, si tú estás intuyendo que hay un espíritu ahí, dices, ostras, hay un espíritu aquí, pero ¿qué es la vida entonces, no? De esas preguntas básicas. ¿Que pierdes el miedo a la muerte? Pues no. No, que tú seas un sensitivo o un medium no te garantiza en absoluto que pierdas el miedo a la muerte, que de repente veas a alguien y no saltes, o que de repente tú mismo vayas a otros mediums diciendo, oye, ¿me puedes decir algo? ¿Ves a alguien? Porque somos humanos. Y porque en el fondo de cada uno de nosotros, en nuestros huesos, todos tenemos alas. Todos. Nuestros huesos tienen alas. O sea, cuando yo era pequeño me gustaba pensar que yo me movía no porque mis músculos se moviesen, sino porque mis huesos decían algo y como que tenían esa cosa. Y creo sinceramente que, aunque parezca poético, sí que en el fondo de cada uno, en el fondo de nuestra psique, de nuestro sistema geográfico emocional, hay un punto mágico que hace que ocurra todo esto, ¿no? que sepamos salir. En el caso de un sensitivo, en el caso de un medium, también ocurre con las negaciones y con los aciertos que puede haber, pero también ocurre con esa electricidad que proporciona el saber trabajar esto con uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el saber trabajar con uno mismo implica que el nacer con un tipo de capacidad, entre comillas, que no es un don, me gusta decir un estado, tiene que tener una disciplina y un trabajo que tiene que ir forjándose. No se puede hacer a las bravas, no se puede hacer a lo loco, no se puede decir, no, es que soy ya y soy. No. Del mismo modo que uno educa su cuerpo para saber hacer determinadas posturas, para saber contestar, para saber hacer cosas, para esto uno también tiene que educarse. ¿Por qué? Porque se trabaja con materias tan sutiles como nosotros mismos. Saber percibir los fluidos, eso que está ahí, que a todos nos pasa. ¿No os ha pasado alguna vez de entrar a un sitio y decir, qué raro que está esto, qué cargado que está, que esa persona qué rara que es? Estamos percibiendo, todos percibimos esos fluidos. Lo que pasa es que en el estado de los sensitivos y los mediums se percibe de mayor manera. Después de esa percepción viene esa aproximación. Me parece que Fede está por aquí, pero de repente voy sintiendo que Fede se va acercando. Pero claro, el medium no solamente tiene que hacer, no, me parece que Fede no es moverse, tener la curiosidad, la observación que hablaba antes, y ver cómo el Fede se va acercando. Después de eso, después de esa aproximación, sentir ese contacto. Fede, ya le he sentido. Primero he sentido que Fede estaba por aquí. Luego he visto que se estaba aproximando. Luego viene el contacto, nos damos la mano. Ojo, en este nos damos la mano voy a decir una cosa.
cualquier sensitivo medium que dice, no, es que el espíritu ha entrado en mí, me ha poseído. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Que tu espíritu, de repente, entra el espíritu y tu espíritu se va? ¿Se suelta o...? No, eso, hay que usar la lógica. O sea, y hay algunos que dicen, no, es que le siento dentro, y es como... Por favor, o sea, hay que empezar a derribar algunos mitos, porque justamente el peor daño que hace a todas estas cosas, a la parapsicología, al misterio, a la mediunidad, son los propios mitos infundados, que ya, si fuesen folclore solamente, vale, pero es que a veces ya son otra cosa, ¿no? Y no me gusta. Bueno, volvíamos al contacto, pues es eso. Yo noto a Fede que me da la mano, entramos en contacto. Con unas leyes, Fede, si quiere hablar conmigo, va a hablar. No me va a venir gritando, ni me va a venir insultando, ni va a tirar de mi mano. Ocurren muchos sensitivos, en muchos mediums, que cuando ocurre eso, claro, ellos se sienten como mal y tal. ¿Pero por qué? Porque no están educados, porque no tienen esa disciplina. En todo hay que tener disciplina. Los seres humanos somos herramientas. Para ser buenas herramientas tenemos que tener disciplina. Es un orden, ¿no? Entonces, si Fede me da la mano con tranquilidad y tenemos una conversación así, después de ese contacto viene el envolvimiento, en el cual Fede me da la mano, pero ya me da el abrazo. Que eso es lo que ocurre con la mediunidad. No es que el espíritu entra, no. El espíritu te da un abrazo. Es como que te envuelve. Por detrás, así, como queráis. Fede me ha dado el abrazo. Y después de ese abrazo, y después de haber sentido, de haberle percibido, de haber sentido su aproximación, después del contacto, después de ese envolvimiento, de ese abrazo, después de yo ser consciente de que ha pasado todo eso, es cuando llega la manifestación. Cuando entonces de repente yo hablo lo que Fede me ha dicho. Entonces le digo a María José, no, es que Fede me ha dicho que te diga tal cosa, porque tal y cual y tal. Ojo, que Fede ha dicho tal cual cosa, no. Que Fede ha dicho tal cosa y tal. No. O sea, ya basta de circos, ya basta de teatros. Ya basta, porque curiosamente esos teatros, pues como siempre ocurre, tienen guirnaldas y tal, y un oye al salir. No, eso es una chorrada. Todos esos pasos, los he dicho, esos 5 pasos, son 5 pasos para trabajar la mediunidad. ¿Quién la tiene? El sensitivo que la tiene, que quiere trabajar con disciplina. Y lo he dicho porque eso entronca con la primera piedrita del niño. La primera piedrita del niño. Llega al final y ocurre todo esto. Cuando ocurre todo esto, resulta que se abre una luz. ¿Por qué? Porque la manifestación es ese contacto en el cual el otro lado suelta algo. Y el medium lo dice, el sensitivo lo dice. El sensitivo no lo juzga, porque esa es otra cosa importante. Como teléfono que es, el teléfono no piensa, ni juzga, ni nada. El teléfono tiene que dar el mensaje solamente. No ser cotilla, no hacer juicios de valores, y no decir, ostras, es que este espíritu que cutre que era, ¿eh? No. Porque hay que trabajar con respeto. Y hay que trabajar con respeto porque es importante enfocar. O sea, tener claro que todo esto, si tiene la finalidad, como yo he dicho, que es nuevamente mi postura de ayudar, pues parte de un enfoque de hacer lo que a mí me gustaría que hiciesen conmigo. Y creo que eso es por lo menos en mi caso, es una cuestión de respeto muy importante. El medium y el sensitivo, quizás por una cuestión moral y ética, deberían hacer eso, trabajar y hacer las cosas como le gustaría que le hiciesen con él. Ocurre, pues, así. Porque es verdad, o sea, también llega la exigencia. Mientras uno más va avanzando en estas cosas, se va dando cuenta que va más adentro y más adentro y más adentro y más adentro. Pero las cosas que se van descubriendo más adentro no resultan que no son a veces tan deslumbrantes ni nada, sino son cosas absolutamente normales. O sea, cuando un sensitivo y un medium, disciplinados, honestos, humildes, ¿vale? Vamos a hablar un poco de ellos, pues. Cuando llegan a ese punto, resulta que descubren cosas maravillosas como, por ejemplo, pues, sentirse afortunados por comer un trozo de pan. Simple y llanamente eso, porque, a ver, vamos a ver, o sea, si de repente el medium, que es un instrumento, el teléfono, percibe, intuye a un espíritu que lo está pasando fatal, dice, ostras, pues,
yo no estoy tan mal. Cuando de repente te das cuenta que alguien, una persona, en un momento determinado te viene a pedir ayuda porque tiene un problema emocional hiperbestia, de dolor y todo esto, claro, te das cuenta que, claro, primero, deberías sentirte honrado porque alguien te está confiando su dolor. Deberías sentirte honrado por eso. Deberías sentirte agradecido porque esa persona está depositando en ti no solamente el dolor, sino una búsqueda de ayuda y cree que tú le puedes ayudar. Que puedas o no es otra cosa, porque nunca hay la garantía de que se pueda o no, porque no, o sea, no es así. Y debes sentirte también agradecido a la propia vida, porque al final de cuentas estás haciendo algo. O sea, si puedes ayudar a alguien, pues qué bien, ¿no? O sea, entonces descubres que, claro, que beberte un vaso de agua es una maravilla. Es una transformación, sutil, pero es una transformación. ¿Te conectas con algo? Sí. ¿Qué? Lo descubriremos algún día. ¿Que es una realidad? Sí. A lo largo de todo este tiempo que he hablado con mucha gente, con sensitivos, siempre llega el punto de decir, ¿qué es esa realidad? Y es difícil de describir. Es muy difícil de describir. Muy difícil de describir. Y no es ese mundo maravilloso que sale en 40.000 libros, no. Tal cual somos aquí, al parecer, allí somos igual. O sea, si yo soy un patán aquí y me voy a seguir siendo un patán. No me va a llegar la gran iluminación en la cual me voy a convertir en un ser de luz con unas alas preciosas. ¿Sí? No es así, porque entre otras cosas, y apliquemos la lógica otra vez, sería absurdo. Sería absurdo que si yo he sido un imbécil toda mi vida, me voy a ir y me voy a convertir en un ser iluminado, pues sería una tontería, vaya chorrada de vida, ¿no? O sea, sería un sinsentido. Sería un sinsentido. Hay muchos vendemotos que le encanta decir que sí, porque tú te voy a pasar estas 40 hierbas y ya te he limpiado. Por favor. O sea, la limpieza es interior, la limpieza es mental. La limpieza es con hechos, no con hierbas ni con el conjuro de Santa Clota ni de Don Simón. No sé. Estamos aquí, estamos en un plano. Yo estoy en un plano en el cual os veo, vosotros estáis en un plano, Marisa está en un plano que os ve así. Todos estamos en planos distintos, pero estamos en una red de percepciones. La mediunidad es eso, una red de percepciones. Una red de percepciones que, del mismo modo que, por ejemplo, ¿os acordáis de las bolsas estas de agua que se ponen en verano para los mosquitos? Vale, pues esa bolsa, si tú pones una luz y está la bolsa, todos los mosquitos vienen así. Pues igual, mucho más sencillo. Imaginaros, un español que se va a Timbuktu. Sale de la estación de buses de Timbuktu y dice, ¿y ahora qué hago? No sé hablar el idioma de esta gente, ¿qué hago? Va buscando a alguien que pueda escucharle y que le entienda. Pues igual, la mediunidad es igual. Para ellos, para los que están del otro lado, es un poco eso. Buscar esa pequeña luz en la cual acercarse para poder decir algo. Y no os creáis que pueden ser mensajes grandilocuentes ni nada. No, a veces son mensajes muy sencillos. Desde dónde estoy o dile por favor a tal persona que lo que está buscando está aquí en este sitio. O dile por favor que le quiero. O dile que me perdone. O sea, hay algunas otras de que se va a enterar porque se va a enterar. Sí, pasa. Pero son muchos mensajes porque tal cual son allí, como hemos sido aquí, como somos. O sea, es una cuestión lógica. ¿Que la ciencia la demostrará? Creo que sí, seguro que sí. Esto lo he puesto porque, claro, muchas veces se piensa que, y sobre todo cuando se ven libros, que la mediunidad, cuando hay determinados mediums que cuentan lo que ven, pues dices, ostras, qué curioso, ¿no? Ya me gustaría ver eso, ¿no? Ya me gustaría encontrarme un medium que me diga que yo he sido un faraón o algo así. ¿Por qué? Porque luego esa es otra. El medium no debe mentir. ¿Por qué? Porque la mentira siempre se llega a saber. O sea, la verdad siempre sale a la luz. ¿Cuántos mediums y cuántos charlatanes y mangantes van diciendo por ahí? Es que tú en otra vida has sido alguien poderoso. Tenías dinero, muchas mujeres, malgastaste el dinero, pero tenías mucho poder. Y tú has sido una princesa egipcia. Y tú has sido un raja. Curioso que muchos de esos no digan que has sido panadero, que te pusieron los cuernos, que no lo dicen. ¿Por qué? Porque claro, pintar ese mundo ideal es una cosa que también está pues muy bien vista por los consumidores de estos temas también.
Porque el charlatán no es nadie sin la materia prima que busca eso, desesperada. Y hay que tener cuidado. Porque la mediunidad, el ser sensitivo, es una cuestión de contacto. O sea, si os habéis dado cuenta cuando os he contado esos pasos, cuando con Fede nos dábamos la mano, en el momento del contacto. Ese momento es vital. ¿Por qué? Para cuando nos damos el contacto, las dos realidades, esas redes de percepciones se juntan. Y entonces nos rozamos. Y rozarnos implica que al saber cómo son nuestras texturas, vamos a saber cómo tocarnos. Vamos a saber cómo va a ocurrir todo. Vamos a saber cómo se desarrolla ese movimiento, cómo se desarrolla la manifestación. Y es necesario porque todo esto, en el fondo, es un espejo también de una necesidad humana de comunicación. Una necesidad completamente humana de comunicación. Cuando yo me vaya, que lo tengo clarísimo que volveré, por lo menos para hacer alguna trazada voy a volver. Sí, o sea, yo no voy a volver a dar mensajes preciosos. Os soy sincero, yo quiero volver a hacerles bromas a mis amigos, y bromas pesadas. Quiero volver a hacerlo. Y además quiero volver a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque me gusta hacer eso, porque soy así. Que igual llego allí y descubro que es maravilloso y que sí, pues genial, me alimentaré. Pero tendré ese deseo de comunicarlo. Mentira cochina cuando se dice, no, es que no viene nadie y no dice nada. Mentira. Sí viene. No siempre, porque tampoco es que, por ejemplo, tú eres medium, yo voy a ti y te digo, oye, que quiero hablar con mi madre. Pues el espíritu, dígame, no existe. O sea, ocurrirá si ella quiere, ocurrirá si se tercia, ocurrirá si es posible. No hay ninguna garantía de que un medium pueda contactar con alguien porque sí. Ninguna. Y el que diga eso miente. Porque conocer es reconocer. Conocernos a nosotros es reconocernos. Conocer las potencialidades, conocer los límites, conocer las aptitudes, conocer los silencios. Porque un medium, como instrumento que es, tiene que conocer sus silencios. Porque en el silencio es donde se concentra realmente el sonido. La comunicación con el mundo de los espíritus no llega verbalmente, llega aquí. Y nosotros utilizamos todo este armazón físico para traducirlo en palabras. Pero llega aquí. Entonces conocer es reconocer. Y reconocernos a nosotros mismos justamente como algo grande. Porque ya está bien de sentirnos que somos la última rueda del coche. Ya está bien de decir, uy, qué pobrecitos que somos. No, ¿por qué? A ver, vamos a ver, o sea, tenemos manos. Somos capaces de amar. Somos capaces de generar una sonrisa en alguien. Somos capaces de hacer tonterías. Pues vale, somos grandes. O sea, somos en realidad estrellas también nosotros. Muchas veces miramos al cielo y pensamos qué bonitas que son las estrellas, pero ¿a cuántos de nosotros de repente cuando nos sonríen miramos y nos quedamos así? Nos pasa a todos. Es mucho más sencillo y está ahí. Y conocer es reconocer. Y reconocer es conquistar. Cuando yo me doy cuenta que estoy reconociendo las cosas, las conquisto. Yo estoy viendo ahora el bar y veo todo esto. Y lo estoy conquistando porque mis ojos están llegando allí, aquí, allí. Están llegando a todo lado. Lo he conquistado, ya es mío, es parte de mi percepción. Y en mi red de percepción, todo esto cobra un sentido de espacio. Es matemático. El tiempo cobra vida aquí. El espacio cobra vida. Yo me sitúo ante ello. Es matemática pura. Está ahí. Y ocurre dentro de mi mente y de mi corazón. Está ahí. Y en la de todos vosotros. Pero es que después de eso también ocurre que conquistar. Después que he conquistado esto, lo reconquisto. Porque de repente me levanto y puedo ir hasta allí, poner la mano en la barra, sabiendo que voy a volver aquí, sabiendo que yo he ido de aquí a allí. El medium cuando trabaja, el sensitivo cuando trabaja seriamente, sabe que hay unos puntos en los cuales se puede mover, sabe que hay unos límites en los que puede estar, sabe que hay unas cosas que debe de decir y otras que debe callar. ¿Por qué? No por herir ni nada, sino porque a veces es mejor desestimar 40 supuestas verdades que aceptar una mentira solamente. Mejor hacer eso. ¿Por qué? Porque el medium no es un ser infalible tampoco. Entonces, en esa conquista y en esa reconquista, uno aprende a medir también el alcance que tiene frente al tiempo, frente al espacio, frente a las susceptibilidades, frente a las emociones, frente a las sensibilidades, frente a todo. Pero eso también es un acto nuevamente de humildad. Y ocurre que en ese momento en el cual se puede llegar a eso, uno nuevamente contempla, hablamos de la contemplación hace un rato, y se deslumbra. ¿Por qué? Porque resulta que te das cuenta pues, que puedes hacer cosas y que las puedes hacer
con tu mente, tranquilamente, sabiendo evaluar, sabiendo medir, sabiendo ya no saltar de la silla porque de repente sientes una cosa, o sabiendo decirle a un espíritu que te pide ayuda, ahora no puedo. Porque resulta que ahora tengo que atender a este cliente que ha venido, que me está pidiendo que le dé 2 barras de pan y se me va a ir porque si no... O sea, saber decir no. Saber decir en este momento no. O saber decir es que yo no puedo ayudarte. Porque no siempre se puede ayudar. Hay que saber medir. Hay que saber medir porque ellos están buscando cosas también. Ellos necesitan que se les ayude. Ellos quieren hablar. Pero también ellos tienen que saber respetar. Saber respetar a todos nosotros. ¿A cuántos no les pasa que de repente sienten cosas en su casa, que se mueven cosas, se les caen cosas y tal y cual? Es un afán de comunicar algo mal canalizado y a veces pues nos sacan de quicio, ¿no? A veces, porque otras cosas son cosas absolutamente palpables, físicas, materiales, ¿no? Que no tienen nada que ver con ese mundo. Y en todo esto pues es eso, el sentido común, la importancia de tener sentido común, la importancia de no fliparse, la importancia de no creerse especial, la importancia de sentirse natural y sobre todo la importancia de sentir que el día a día, junto con el estudio, junto con el trabajo, junto con la humildad, es lo único que va a dar a uno una proyección real de hasta dónde puede llegar, de qué puede hacer con eso, de si vale la pena o no, realmente potenciarlo, porque hay que tener cuidado con eso, y sobre todo tener la idea básica de que el tiempo del medium es este, aquí. O sea, el medium no está en el otro lado, está aquí. Y aquí es donde tiene que moverse, y aquí es donde tiene que hacer las cosas, y aquí es donde tiene que trabajar su vida. La mediunidad puede ser una parcela, solamente una parcela, no es el todo de la vida de una persona. No es el todo. Hay muchos que de repente por centrarse solamente en ello, pues han destrozado su familia, se han destrozado a sí mismos, han acabado con problemas de autoestima brutales, porque de repente que hay un momento que estas cosas, este estado se puede ir también. Se puede ir, puede desaparecer y decir, pues, construí mi vida en torno a esto y ahora ¿qué hago? Se quedan vacíos, hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Y muchos pueden pensar al final de eso, cuando se acaba de decir, es que viví una fantasía, esto fue un cuento. He estado durante muchos años de mi vida fabulando. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Pero, al mismo tiempo, cuando se vive, cuando se siente, uno es más consciente también de esa magia, de esa fantasía real que todos tenemos, que no significa candidez ni ignorancia, sino significa fuego de verdad. Esa cosa que hace que uno sea capaz de salir de uno mismo para descubrir y encima alimentarse descubriendo, alimentarse por dentro descubriendo, alimentarse que hay conocimiento al que se puede acceder. Porque en la mediunidad y como en cualquier parcela humana, tiene que haber un punto también de curiosidad y de aprendizaje, pero que abarque muchas disciplinas. Muchas disciplinas, porque conocer, uno puede conocer, pero aprender, puede aprender de más cosas y en todo, en todo. Yo en este momento, por ejemplo, ¿qué puedo aprender aquí? Pues aprendo que si esa cámara está puesta así y esta está aquí, si yo miro solamente para aquí, esta cámara va a enfocar mi perfil. Pues no, os miro a vosotros y las dos me pillan. Me he dado cuenta de eso ahora. Se aprende, todo el tiempo se aprende, hay que ser esponjas. Todo el tiempo hay que abrir los ojos. Cuando estamos con los ojos cerrados nos perdemos todas las caras que tenemos. Todas las caras que tenemos. Y resulta y pasa, pues eso, que llega la mañana, nos vemos en el espejo y nos vemos tan rápido que no sabríamos dibujarlo nosotros mismos. No sabríamos dibujarlo. Porque somos tantos como tantos. Y tantos como ellos. Tantos, todos, todos. Y en cada uno de nosotros, vuelvo a repetir, está ese punto en el cual somos sensitivos y somos mediums. Hay miles de formas de poder decirlo. Y hay muchas formas de manifestar esa mediunidad, ese punto sensitivo. Hay muchas formas. Desde la psicografía, la mediunidad inconsciente, las materializaciones, 1000 cosas, ¿vale? Pero la más, digamos, más palpable es estar así, hablar. ¿Por qué? Porque es quizás la manera más sencilla y más directa de poder hacer las cosas. Y digo tantos como tantos porque interiormente también existe ese tanto tan fuerte y tan potente. Es un corazón con un mecanismo. ¿Por qué? Porque la mediunidad
tiene ese punto sentimental también en el cual un medium que se va desarrollando, a medida que va avanzando, llega un punto en el cual se plantea ese paradigma, digamos, del bien y del mal, de lo justo y lo no justo, de la compañía y la soledad, del saber decir y no saber decir. Y es capaz, en algún momento determinado, de verse enfrente a sí mismo y reconocer esa cara que os digo del espejo, que no nos vemos, pues, y de repente mirar y decir, ostras, pues resulta que si tú eres así, o sea, mirándose al espejo, ¿no? Si tú eres capaz de ayudar, si tú eres capaz de hacer esto y decir otro, pues igual yo debería decirte te quiero, uno a uno mismo. Y el medium tiene que cuidarse en ese aspecto también, tiene que tratarse con cariño. ¿Por qué? Porque la herramienta, cuando esté bien cuidada, funciona mejor. Y porque, nuevamente os digo, todos teniendo el germen de la mediunidad, todos deberíamos también tener ese punto de decirnos pues las cosas como deberíamos. O sea, no hay mayor mediunidad que la de poder decirse a uno mismo los mensajes que uno desconoce de sí mismo. Esa es la mayor mediunidad que hay. Tú puedes ser medium y decirte las cosas a ti mismo que no quieres decirte o que no sabes cómo decir. Cuando te las digas vas a ver la transformación que hay. Es así. Y esa es la mayor mediunidad que hay. Porque hay eso, los exteriores. Porque todos somos interior y exterior. Yo os estoy hablando, estáis escuchando mi voz, pero no sabéis lo que tengo aquí dentro. Y está ahí. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Esa confrontación de lo que está de dentro conmigo. Mi corazón haciendo así a mi piel. Algo me quiere decir. Está ahí también. Todos tenemos eso. Todos. Está en todos. Y en todos parte también saber leer ese exterior. Saber leer esos pequeños códigos que están alrededor. No para malutilizarlos, sino para comprender mejor esa realidad inmediata que tenemos. La realidad más cercana. Porque en la medida que comprendemos esa realidad más inmediata, podemos comprender también nuestras potencialidades. Y así también podemos comprender las posibilidades que tenemos de salir de nosotros mismos. Vale, no serás medium, pero por lo menos serás capaz de decirle a él una palabra bonita, que igual la necesita. Y eso es más mediumnidad y es más mágico que cualquier otra cosa. Y es posible que si haces eso, quizás hay algún espíritu que diga, es que bonito lo que le he dicho, igual le voy a decir una cosa y a ver si se entera. Puede pasar, puede pasar. Porque siendo dentro y siendo afuera, nos conectamos con nosotros, conectamos con los arquetipos, conectamos con todo lo que somos y conectamos con un mañana. Si yo soy adentro y soy afuera, conecto con mis sueños, conecto con mis esperanzas, conecto con mis posibilidades. Entonces crezco. Y creciendo, podemos llegar a ese punto importante en el cual nos vamos a dar cuenta y descubrir que la mediunidad somos nosotros mismos, el ser sensitivo somos nosotros mismos, y que si hay un mundo que está ahí, que no lo vemos y que interactúa con nosotros, ¿por qué no darnos la posibilidad también especial de primero empezar a hablar con nosotros mismos? Primero con nosotros mismos. Primero, antes de querer hablar con otros, no, primero con nosotros. Primero con nosotros. Primero escuchemos lo que decimos. No es una cuestión moral lo que estoy diciendo, es una cuestión lógica. Si yo me escucho a mí mismo diciéndome, Aldo, me caes bien, voy a empezar a creer más en mí mismo, porque por primera vez me voy a decir, Aldo, me caes bien. Y entonces voy a decir, ostras, me caigo bien. Y entonces si me caigo bien, mi cara se va a iluminar. Y si mi cara se ilumina, es probable que se encienda esa lucecita que llame a los que no vemos, que están por ahí, pero también a los que vemos, que igual nos necesitan. Y la mediunidad es eso, una herramienta para ayudar a quienes se necesitan. Una herramienta que se ha dado gratis y que en mi caso, ya lo digo, por mi punto de vista, se debe dar gratis. Tan gratis como que vosotros me habéis escuchado y me habéis aguantado todo este batiburrillo de cosas y caos que os he dicho, y tan gratis como que estoy seguro que habiendo otros que han estado sentados igual en estas mesas y tal, pues han permitido que todo esto ocurra sin problemas, que es una cosa importante. Algunas personas ahí dicen que cuando hablo de estos temas siempre hay pequeños problemas. Y me encanta decir que pues nuevamente me he salido con la mía. Y probablemente esto ocurrió también porque vosotros habéis estado aquí, porque vosotros habéis confiado en mí. Y yo os agradezco mucho eso. Así que gracias y nos vemos pronto. Y si queréis que hablemos algo, tengo 20 minutos.
20 minutos máximo, sí. Una preguntita, Aldo. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, todo en general, desde que no he venido primero, pero lo que te he oído. Y ha habido una cosa que sí que a mí me ha gustado mucho, que es, porque yo tenía un problema muy grande con eso. Yo te lo voy a admitir. Yo siempre tenía el problema de que, y además hace poco lo hablaba con alguien, y tenía el problema de que a mí me chocaba mucho la cuestión de que siempre se decía que un espíritu, cuando vosotros contactabais, se metía dentro. Yo lo he oído muchísimo. Y entonces eso, a mí realmente, pensando con mi cabeza un poquito racional, que mira que no es muy racional, pero un poquito sí, siempre decía, pero, y entonces cuando alguien se mete dentro de ti, ¿dónde vas tú? Claro, ¿Dónde vas? Es que me parecía absurdo un poco por eso. Claro, además es contradictorio. Y ya te digo, o sea, volviendo al punto de la lógica, ¿no? Que es importante utilizarlo. Yo intento utilizarlo mucho, ¿por qué? Porque soy muy crítico con todo esto y porque... Además creo que es importante, justamente, para los que nos gusta y vivimos estos temas, intentar tener ese punto de ese pie en la lógica, que no significa perder esa magia, ¿no? Entonces vamos a ver, si tu espíritu está en ti, ¿qué pasa? Que el otro viene y te dice, no, fuera. No puede ocurrir, no, porque además hay una cosa, tenemos una hegemonía personal, somos nosotros, entonces, no. Ahora bien, hay muchos casos de trastornos de personalidad y cosas así que que dicen, uy, sí, pero no, porque no tiene sentido, y además, si fuese así, tampoco tendría sentido porque cercena una experiencia personal de apreciación tuya, que es importante. De apreciación personal racional, de análisis de lo que te puede estar ocurriendo. No de fliparte con ello, sino de análisis. Es importante eso. Hay muchos tipos de mediunidad que pueden ser más conscientes o inconscientes. En la mediunidad inconsciente no se recuerda nada, pero hay algunas mediunidades conscientes en las cuales sí recuerdan cosas, y eso también les genera un punto de apreciación, de análisis de la situación, y también de propio análisis, ¿no? de pues, lo que sientes físicamente, porque claro, te puede bajar la temperatura, tu rostro puede cambiar un poco, salivas más o menos, se te caen los mocos, o sea, ocurre, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido lo otro. Y me alegro que hayas venido, ¿eh? No, y sí que luego me ha gustado mucho lo que has dicho al final, un poco, ¿no? Sintetizar que es la responsabilidad que cada persona que tiene un don, no un don, una actitud, un estado, sí. ¿Vale? Sí que tenemos que ser consecuentes de que lo que decimos a las personas, bueno o malo, les puede condicionar. Claro. Tú por la mediunidad, cualquier persona que se dedica a la radio, a una conferencia, cualquier cosa. Claro. Y eso sí que tenemos que ser muy consecuentes de que por una parte nos han dado ese estado y que no lo podemos utilizar para nuestro propio ego. Claro. Además es que es una cosa, mira, nuevamente siendo racional, ¿no? O sea, a mí me desespera, me saca de quicio mucho ver a la cantidad de sinvergüenzas y de ladrones que hay, que juegan con los sentimientos de la gente, ¿sabes? O sea, de repente, ¿qué pasa? Una mujer que no tiene dinero tiene que pagar 300 euros porque le digan tal, y encima es mentira. O sea, me parece... Me enfada mucho, ¿sabes? Porque además juegas con los sentimientos, juegas con las esperanzas. Y encima eres tan vil de mentirle, de llenarte el bolsillo, llevarte ese dinero, mintiéndole y engañándola y dejándola por el suelo. O sea, me parece vil, ¿sabes? Entonces, y eso para mí no... O sea, si la mediunidad es un estado que tiene que tener un uso, tiene que ser un uso noble. Noble en el sentido... No lo digo noble en el sentido de ponerle las nubes, no, sino noble en el sentido de ser una persona honesta, ¿no? Y si no puedes decir nada, no lo digas. Si no te sientes en ese momento preparado, no lo hagas, pero sobre todo considera que si a ti te pasa, si tú estuvieses igual de mal y no tienes esos 300 euros, ¿qué pasaría? ¿Sabes? ¿Alguna otra cosita? Siento decir que no nos podemos quedar mucho, pero es que luego tenemos que hacer unas cosas pero bueno, pero si queréis alguna otra cosita o decir alguna. A mí me ha gustado, Aldo, que dijeras lo de que algún día este tipo de cosas se demostrarán por la ciencia. Claro. Porque creo que es el camino, o sea, esto sea lo que veis o lo que no veis y demás, si existen fantasmas, si existen los terrestres tal, al final tendrá que ser demostrado por la ciencia. Claro. Ahora bien, ¿cómo sabéis? Siempre habláis de espíritus y demás.
¿Cómo sabes que son espíritus y no es otro tipo de percepción, posible percepción extrasensorial, que tú transformas mentalmente, que tu cerebro, digamos, lo conceptualiza como un ente, una persona, un espíritu? Mira, para eso... ¿Qué garantías o qué...? Mira, las mejores garantías son las que no vienen del otro lado, sino en el sentido... A ver, me explico. La mejor garantía que puedes tener de que alguien del otro lado son los datos. Cuando te dice determinadas cosas que tú materialmente no puedes saber y que quien de repente pide ayuda no te las ha contado. ¿Sabes? No te las ha contado. Y si eso es así, o que de repente estás en un sitio y se percibe una determinada entidad y tal, con un nombre y tal y cual, y resulta que ha existido, y resulta que hay datos que el espíritu ha dicho, pues porque ahí no hay tutía, ¿sabes? Ahí es lo que hay. Porque otra cosa es decir, no, es que puede ser una persona que puede ser más o menos así, ahí entras en el arquetipo. No, y ni qué decir de que hay una persona aquí que te ha querido mucho y tal. Sí, bueno, eso es muy típico, ¿no? Claro, te ha querido mucho, tú eres una persona con muchos sueños y... No. Cuando hay datos concretos es cuando ya te puedes, ¿sabes? Porque también hay una cosa, o sea, muchas veces, sobre todo cuando se empieza a desarrollar esto de una manera más o menos educada o disciplinada, el cerebro fabula mucho, ¿sabes? Fabula mucho y hay un gran aporte de lo que es tu propio subconsciente, que claro, cuando tu subconsciente te dice determinadas cosas, te las crees de tal manera porque te lo dice con autoridad, porque es tu subconsciente, o sea, entonces como te perteneces... Eso es subconsciente, lanzar, claro, que claro, no claro. aprecias en eso, que no eres consciente en ese momento, pero que claro, sí que el cerebro lo ha registrado. Claro, o sea, por ejemplo, detalles, ¿no? Decir, por ejemplo, si estoy aquí, pues sería muy fácil que de repente en un estado de hipnosis, ¿qué tal? Yo pudiese decir, no, pero es que en el punto de la barra de allí hay una botella que está ahí. Y puedes decir, pues, ¿cómo lo sabes? Pues porque igual en el punto de observación que estoy mirando, igual se me ha quedado la botella ahí, no la he visto, pero se ha quedado registrada como una imagen mental, y como tenemos una velocidad de imágenes mentales, igual yo no la he digerido de esa manera, pero está ahí. Pero otra cosa es cuando ellos te dan algunos datos que tú materialmente no puedes saber. Ahí es cuando dices, ¿sabes? Algo ahí. ¿Y alguna otra cosita? Yo. Sí. Mira, partimos de la base que yo soy como poco al no estudio de los temas. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Sí, o sea, no estoy en todo esto. Tengo una duda, pero tú me has comentado el medio, el medio que utilizamos, el que utilizan las dos partes de la vida para conocerse. No existe un vínculo estable, o sea, no significa que yo te diga vamos a ver si hablamos con mis espíritus o con los espíritus que me pueden afectar. Es algo como me está diciendo como muy aleatorio. Claro. A ti te puede estar diciendo un espíritu de alguien que vive, como tú has dicho, Tumbuntu, y te lo está contando aquí, dice, bueno, ¿y yo a quién quiere usted que se lo cuente a una persona? Es algo muy aleatorio, tan sumamente aleatorio, que debe ser las posibilidades de que realmente alguien del otro lado que se quiera relacionar con alguien de este lado, contigo, que eres más que un teléfono te va a llamar vínculo, si no, claro, no. Sí, me parece menos tecnológico. Sí. No, me gusta. Casi es infinitamente imposible. ¿Sabes qué ocurre? Es que esto es muy curioso porque además es interesante y me gusta porque en realidad, claro, puede ocurrir, por ejemplo, que puede pasar que sea una persona que te quiera decir algo a ti, ¿vale? Pero lo genial de esto, o sea, lo interesante y que me encanta porque les hace así en la cabeza a los medios, sobre todo los que se creen así que, es que tú no eres, o sea, el medium no es el superdotado ni nada. O sea, si no hay, no hay. Por eso te digo, o sea, si, imagínate, si estamos aquí y hubiese un espíritu que quiere decirte algo, primero está que quiera que el medium lo escuche y te lo diga. O sea, porque tal cual somos aquí, pues somos allí. O sea, porque yo de repente puedo decir, María José es medium, pero yo paso a decírselo a ella. ¿Por qué? ¿Por qué se lo voy a decir a ella? No me cae bien. O sea, o puedo intentar decírtelo a ti, y tú no me escuches o no me entiendas. Entonces, claro, es como, ¿qué hago? ¿Puede ser aleatorio? Sí, claro que es aleatorio, porque no hay una norma. No hay una norma que puedas decir esto es así. Por eso es que yo desconfío al 99.99% de las consultas mediúmnicas en las cuales
Porque es que no existe, el telespíritu, dígame, no existe. No existe, ¿sabes? No existe. O sea, si nosotros mismos, o sea, si imagínate, tú y yo somos amigos y quiero quedar contigo y te llamo y no me contestas, y no me contestas, y no me contestas, imagínate en planos donde la sutileza es mayor, pues es aleatorio, es aleatorio. No quita que si quieren decirte algo te lo van a decir, eso sí, pero depende de ellos, no depende del medio. Y sin necesidad de medio. Eso mismo. Esa es otra cosa muy importante. No hace falta que tú vayas a alguien que te diga algo para que recibir un mensaje, en absoluto. Porque si es un mensaje súper potente para ti de alguien que te quiere, por ejemplo, te lo va a decir y te vas a enterar. O sea, no hace falta... El canal puede ser importante en según qué circunstancias, pero si todos somos capaces de mirarnos, si todos somos capaces de mostrarnos sentimientos, no necesitamos muchas veces esos canales. O sea, tú para decirle a una persona que le quieres y estás enfrente de esa persona no necesitas llamarla por el móvil. Y ni siquiera, a veces no necesitas ni siquiera decírselo con palabras, simplemente con una mirada. ¿Sabes? La mirada, los gestos, claro. Y eso es un punto tan sutil que lo dice. Eso se aprende con los años. Claro. Eso es. Esta diferencia, soy capaz de ver. Claro, eso mismo. Cómo te expresas y cómo reaccionas. Eso mismo, justamente eso mismo. ¿Alguna otra cosita? Como Aldo se tiene que ir, Bueno. vamos a darle un besito. Qué bueno. Y además me acabo de fijar que es el número 7. Qué bueno, y es mi número, sí, además, sí. También. Qué bueno. El número de la espiritualidad. Pues qué bueno, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien. Qué curioso. Sí. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Porque... Muchas gracias.